Hermanos y hermanas, que Dios le continúe bendiciendo. Gracias a Dios por la oportunidad de poder allegarme a ustedes. Y gracias también a mis pastores, Bernabé y Priscila Gualdado, por esta oportunidad. Y pues hemos llegado al final de este libro, el capítulo 13, que tiene por tema la trampa del antagonismo. A mí le quise poner un subtema, la trampa de la ira, ya que busqué la definición de antagonismo y como que no le vi como que explica claro exactamente lo que se trata el libro. Se trata pues de este capítulo sobre la ira, y pues yo creo que la trampa de la ira pues para mí me sonaba mejor. Y la definición del antagonismo dice que es una persona que actúa contrario, opuesta a otra persona. Aunque una persona que tiene ira, pues puede ser antagonista. Pero yo creo que la ira es para alguien que no entiende, pues que es una palabra que se usa con frecuencia, pues es más claro y simple de entender que el tema es la ira. Y pues usamos para aquellos que no están escuchando por primera vez este libro de Richard Mayhue, Desenmascaremos al Diablo. Y pues hemos llegado al capítulo final. Y gracias a Dios que terminamos lo que empezamos. Es bueno siempre terminar todo lo que empezamos. Dios terminó lo que empezó. Y nosotros vamos a seguir ese ejemplo de terminar siempre todo lo que llevemos a cabo. No vamos a dejar nada a mitad. Vamos pues a llegar hasta la meta y vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder llegar al final de este libro. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros y has estado con nosotros. Permite que el tema de hoy sea un tema de aprendizaje que podamos aplicarlo en nuestras vidas, en las diferentes situaciones que nos encontremos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar pues dándole un ejemplo sobre la trampa de la ira. Vamos a ponerle un escenario acá. El autor no lo pone, pero yo sé que por la pandemia muchos padres han tenido que supervisar a sus hijos mientras están trabajando o asistiendo a la escuela en línea. ¿Qué pasaría si usted pues levanta a su hijo o a su hija temprano para ir a la escuela? Le da el desayuno, están bañados, están limpios y supuestamente usted lo deja lo manda a su cuarto a estar en la clase que le corresponde. Y usted está tranquilo porque usted pues tiene ahora que hacer sus diligencias y tiene que trabajar en la casa o tiene cosas que hacer. Y después, media hora después, usted recibe una llamada del maestro o de la escuela diciendo que su hijo o su hija no está en línea. Y ha pasado media hora y no está en línea, ¿verdad? Muchos padres se disculparían con la escuela porque ellos pues hablaron con su hijo, este es el tiempo de estar en clase, pues y no están en clase. Entonces algunos padres pues también pues van a su hijo o a su hija a dejarle saber que qué pasó, porque no estaba en clase. Y cuando va al cuarto lo ve que están jugando juego en la computadora. Entonces es un momento donde uno como padre uno tiene que tomar postura. Media hora jugando juego en la computadora cuando tenían que estar en clase. ¿Cómo uno debería reaccionar? ¿Cómo usted reaccionaría ante esta imagen? ¿Le llamaría la atención a sus hijos? Lo más correcto, porque tenía una responsabilidad y no cumplió.
levantaría la voz, quizás. Le preguntaría qué pasó, por qué no estaba en clase, está enfermo, qué situación fue la que le llevaron a no ser parte. Y con esto quiero entrar en el libro ahora, porque como personas nos vamos a encontrar con diferentes situaciones donde como nosotros reaccionamos depende demasiado de eso. Una situación como esta sería una oportunidad para un arranque de ira, donde una persona pueda perder los estribos y levante la voz al punto de gritar. Puede ser también donde algunos padres físicamente tomarían algo para castigar o le quitan algo a sus hijos, algo que ellos les gustaría hacer. Y pues tenemos que tener cuidado que la carne no tome control en las situaciones, porque a veces sí dice la Biblia que como seres humanos pues nos vamos a irar, pero no podemos pecar hasta el punto que nosotros pues llevemos este acto dejando que la ira tome control de nosotros. Y aquí en la historia, en el capítulo 147, el autor da un buen ejemplo donde hay un hombre que fue despedido, trabajaba en el aeropuerto, que es un buen trabajo para muchas personas. Entonces fue despedido de su trabajo y se fue muy sentido, muy molesto, hasta el punto que este hombre de un carácter impulsivo, dice el autor en la página 147, y impredecible y violento, pues desahogó su ira, su impulsividad contra su supervisor. Le gritó, le alzó la voz, lo confrontó. Entonces dice que este hombre regresó, ¿verdad?, molesto porque fue despedido de la aerolínea y cometió un asesinato colectivo donde mató a varias personas. Hemos visto muchos casos así en la noticia, donde hay personas que son despedidos de una empresa y regresan más adelante, días después, con una arma y matan a todo lo que estén por el medio. Hemos visto casos de cosas así que pasan desastroso en la escuela. En Sandy Hook, un joven que fue allá con una arma de sus propios padres y pues disparó a todo lo que pudo matar. La ira, el enojo, pues de todo, pues en esta naturaleza humana, pues vamos a pasar por situaciones que nos vamos a sentir bien molestos, bien decepcionados por la situación, por personas, pero nosotros no podemos dejar que la ira tome control de nosotros. Nosotros pues tenemos que no darle la rienda suelta a la ira. Dice aquí el autor, la ira sin embargo no es algo nuevo en la naturaleza humana, es algo que está con nosotros desde el principio, desde la caída del hombre. Lo vemos en el caso de Caín y Abel. Caín se molestó porque Dios encontró el sacrificio de su hermano Abel más aceptable que el de él, entonces le dio un ataque de ira y fue, pues lo citó al campo y ahí lo mató en ira a su hermano. Y nosotros pues tenemos que actuar con sabiduría y discernimiento de espíritu, porque el diablo va a usar todas situaciones para filtrarse. Comienza con un pensamiento en la mente. Tú puedes creer que tú fuiste rechazado. Tú puedes creer que tu novia te dejó por el otro. Tú puedes creer que tu hijo o tu hija te faltó el respeto después de lo que tú has hecho por ellos. Tú puedes creer que tu trabajo te despidió después de tantas horas extra que tú le pusiste. Tú puedes creer que tu amigo te falló y te traicionó con tantos favores que tú le hiciste. El diablo va a poner pensamiento en nuestra mente
y hasta va a sugerir planes para nosotros llevar a cabo y tomar la venganza, pero nosotros necesitamos estar alerta y discernir que esos pensamientos no vienen de nosotros, sino que vienen del diablo, porque si estamos en esta naturaleza, vamos a sentir traición, desilusión, vamos a sentir tristeza cuando especialmente usted se cree que lo que usted merece no lo recibe. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo usa esa situación tan mínima y se filtra por ahí para tener sentimientos de ira, de enojo, a raíz de amargura. Entonces se convierte esa ira en una raíz de amargura porque se pasa el tiempo y trae sentimientos negativos en una persona y ahí se va almacenando todas esas emociones negativas. Y quiero usar un verso bíblico que quiero leerle a ustedes, que está en el Salmo 37. Dice así el Salmo 37, 8 y 9. Dice, deja la ira y desecha el enojo. Deja la ira. ¿Ok? Desecha el enojo, rechaza el enojo. ¿Y qué más dice? No te excites de manera alguna a hacer lo malo. ¿Okay? No deje que nada te lleve al punto de hacer algo malo. Y dice más adelante el 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Mire, cuando algo a usted le causone un mal, algo que usted cree que es una injusticia, que usted cree que tiene el derecho a estar molesto con esa persona porque usted lo que le hizo fue favores, usted lo que estuvo ahí por esa persona ayudándole y esa persona o no le corresponde como usted merece, pues mire, póngalo en la mano de Dios. Dice la Biblia, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Usted no tome la venganza en su mano, porque eso es lo que pasa. Estas personas toman la venganza en su mano. Ellos quieren hacer su propia justicia. Y la justicia del hombre no obra para bien. La justicia del hombre obra para mal, para destrucción. Dañamos y destruimos porque perdemos el control, le cedemos la rienda suelta al enojo, a la ira. Por eso que vemos que padres matan a sus hijos. Los hijos están desobedientes, desafiantes, y los padres pues que vienen, se molestan. Y por eso pues hay que tener mucho cuidado. Cuando uno está enojado no es bueno corregir ni hablar, es bueno esperar y guardar silencio, porque a veces decimos cosas que luego las vamos a lamentar porque esas palabras fueron dichas en un momento irracional, no estábamos pensando, nos dejamos llevar por las emociones. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros, porque muchas de las personas que están en los hospitales hoy en día con problemas cardíacos y problemas mentales por lo mismo, por la ira, problemas de enojo que tienen, la tristeza, la depresión, todo esto. Y nosotros como hijos de Dios somos llamados a ser imitadores de Dios. Entonces vamos aquí a entrar lo que dice el autor en la página 148. Dice el autor, como psiquiatras dedicamos, esto es el comentario que él sacó, quiero aclarar, el autor aquí sacó un comentario de un doctor que se llama Albert Rosenberg, que es un profesor de psiquiatría en una escuela de medicina en la Universidad de Yale. Entonces él citó el comentario de este psiquiatra que dice así: como psiquiatras dedicamos una considerable parte de nuestro pensamiento y práctica a sacar a la luz, a clarificar y a buscar factores relacionados con la ira en nuestros pacientes. Esto significa que la mayoría de los psiquiatras, si no todos, se dedican a enfocarse en la ira como la causa de las razones por qué muchos de los pacientes vienen a ello. Eso significa que la mayoría de los problemas mentales tienen una raíz en la ira. Okay. Dice así, continuamos. Ante un caso de depresión, buscamos evidencia de ira detrás. Oiga, la depresión está asociada con la ira. Entonces dice,
y detrás del aspecto de la tristeza. Entonces la ira y viene asociado con la tristeza. Entonces la depresión, hay una causa de ira que viene asociado con una tristeza. Entonces dice, en el caso de la histeria tenemos experiencia de atracción seductora de la ira. Entonces vemos que también en la histeria vemos caso de la ira. Dice, en caso de la homosexualidad y desórdenes sexuales vemos la dependencia de la ira. Vemos la ira en los casos de homosexualismo y desórdenes sexuales. Entonces también dice el autor, en los problemas matrimoniales descubrimos patrones de comunicaciones distorsionados que toman parte asociados con la ira. Aún en el matrimonio vemos que los problemas, la mayoría de los problemas en los matrimonios están asociados con la ira. Entonces dice el autor, interpretamos la presencia de la ira y confrontamos la ira y describimos la ira y calmamos la ira y ayudamos a abrir paso a través de la ira. Entonces ellos cojan esa situación como una oportunidad para dejarles saber a los pacientes que la causa de los síntomas que están sintiendo, todo tiene que ver asociado con la ira. Entonces en medio de esa situación ellos abren camino, traen clarividencia, dejándoles saber la mejor opción es tomar. Ahora dice el autor, también cita aquí un libro que tiene por tema la ira, la emoción la ira, la emoción no comprendida. Aquí dice el autor en una investigación de estudio que hicieron los escritores de este libro en la ira no comprendida, dice, la investigación del tema indica que la expresión de la ira no tiene valor intrínseco, que es interno. Algo intrínseco es algo interno. De hecho, el darle rienda suelta no libera los sentimientos que hay dentro de una persona. La gente piensa que al expresar sus emociones en un arranque de ira, pues ya me libré de esto, ya me desahogué, me quité eso de mi pecho, ya estoy tranquila, ya. Pero ¿sabes qué? Ahora tenemos que lidiar con las consecuencias de todo aquello que nosotros dijimos. Palabras que ofendieron, que hirieron, palabras que quizás no las quisimos usar, pero estamos en un momento de ira y así salió, cruda, áspera. Y pues por eso es importante pues no reprimir. A veces nosotros pues reprimimos nuestras emociones, todo lo guardamos adentro, y se lo digo por experiencia personal. Hubo un tiempo en mi vida que yo todo lo guardaba adentro, todas mis emociones lo guardaba adentro y no decía nada y todo lo callaba. Y llegaba un tiempo que ya no aguantaba mal y todo salía mal, y lo decía así como estaba en un momento de desesperación. Entonces pues lo que yo me he dado cuenta que no es bueno acumular tantas cosas, reprimirse, almacenar emociones negativas, aún cosas que son positivas. Es bueno uno pues desahogarse, pero claro, con sabiduría, y no acumular esos sentimientos. En el momento que algo pasa, es bueno dejarle saber a la persona, ¿sabes qué? No me gustó que hiciste eso. Esto yo no creo que está bien. No es bueno esperar 2 y 3 meses y días para poder expresar esas situaciones. Por eso dice el Salmo que leí anteriormente, 37, 8 al 9, que no le demos lugar a la ira y que tenemos que desechar el enojo. Entonces dice aquí el autor en la página 149 que la creencia de la ira que es algo natural es un error. La creencia de la expresión de la ira y desahogarse es algo saludable. Es una creencia que existe en Norteamérica. Exprésate. Siempre y cuando tú expreses lo que está adentro en un momento de ira, está bien porque te desahogaste. Y él dice que esto es algo narcisista porque se enfoca solamente en la persona, expresar sus emociones y sentimientos sin considerar el lenguaje que va a usar, sin considerar las consecuencias de sus palabras y los daños que vaya a causar. Entonces, pues dice aquí el autor que muchas personas justifican su arranque de ira
Y él usa aquí a un verso bíblico y continúa el autor aquí diciendo: la ira es un acto de la carne, no es un acto que viene pues que es por el espíritu. Y dice que la ira es pecado, donde la carne toma control de la persona, y que el mismo Jesús nos deja saber que la ira tiene serias consecuencias. Y dice el autor aquí que si alguien está enojado, estoy en la página 149, en el último párrafo, dice que si alguien está enojado contra su hermano, esta persona va a ser juzgada por el enojo que tiene contra esa persona. Le voy a leer exactamente lo que dice el autor acá. Dice: de hecho, Cristo dijo que si tienes algo en contra con tu hermano, si usted no tiene una buena razón con otra persona, que vamos a leerlo otra vez. Esto lo sacó de Mateo 5:22. Ese es el comentario de esto. Dice: de hecho, Cristo dijo que si tiene algo en contra de su hermano, si usted no tiene buena razón con otra persona, es mejor que no trate de adorar a Dios. Ahora, bueno, le quiero leer una parte que dice aquí: si usted no tiene una buena relación con esa persona, es mejor que no trate de adorar a Dios. Entonces, pues dice que no trate de adorar a Dios, porque esa adoración no va a subir al cielo. Si usted no tiene una buena relación con esa persona porque está enojado, está triste, está molesto, no trate de adorar a Dios, porque se va a quedar esa adoración no va a ser recibida por Dios. Entonces dice el autor aquí en Efesios 4:26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Él dice que muchas personas usan esto como una excusa para enojarse y decir que ellos tienen el derecho, que se lo da Dios, a enojarse, pero siempre y cuando que no pequen. Entonces, pues dice el autor que tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo se entra por ahí, se filtra, él busca la oportunidad para llevar a la persona a hacer lo que no debe, y la persona usa esto para justificar sus acciones. Aquí el autor trae varios puntos sobre la ira. Dice: necesita una razón correcta. Aquí el autor habla de que ¿qué debo hacer si alguien peca contra mí? Esa es la razón. Alguien pecó contra esa persona, le ofendió, le hirió, lo ultrajó. Entonces dice: ¿qué debo de hacer? Dice, entonces cita aquí a Mateo 18:15, dice: háblale amorosamente a esa persona. Dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, acuérdese también que Jesús nos llamó a perdonar, y el mismo Pedro hizo una pregunta: ¿qué debo de hacer si mi hermano me ofendiere tantas veces? Bueno, Jesús le dijo: tiene que perdonarlo todas las veces que sea necesario, 70 veces 7. Esto nos deja saber que aunque esa persona tenga la razón, nosotros tenemos que perdonar a estas personas. Yo no creo que, aunque tengamos una razón válida por abuso, maltrato, violación de derechos, por cualquier tipo de injusticia, nosotros como hijos de Dios tenemos que perdonar, ¿verdad? Para no darle lugar a la ira y reconocerle: Dios mío, mira, tengo estos sentimientos, estoy muy molesto por esta persona, enséñame a perdonar porque se me está haciendo bien difícil. Reconozca sus limitaciones, ¿no? Somos humanos, ¿verdad? Y Dios entiende esas cosas, y déjele saber que le ayude por diferentes razones, y enumere las razones por qué se le está haciendo difícil, las injusticias. Acuérdese que su salvación depende de su relación con Dios y con las demás personas. No podemos amar a Dios y odiar a nuestro hermano.
eso no está, eso no le agrada a Dios. Entonces dice aquí el autor, el próximo punto es la ira en grado correcto. Él dice grado correcto, pero estamos hablando de la ira. Entonces dice que es mejor, dice aquí, usando Proverbios 16:32, mejor es tardar a irarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Una persona que tiene control sobre sus emociones es mejor que una persona que es fuerte. O alguien que se apodera de algo grande. Porque sabes que una persona que tiene control de sus emociones, pues tiene toda la de ganar, porque no va a dejar que las emociones tomen control de su vida y va a tener la habilidad de dirigir sus emociones apropiadamente en la diferente situación. Dice el autor aquí, estoy en la página 150, que los médicos dicen que la causa de muchas enfermedades coronarias, si no todas, son constantes o repeticiones de explosiones de ira. Y mire, yo he escuchado de personas que han tenido explosiones de ira y han terminado en la sala de emergencia por un ataque cardíaco. Entonces, ataque del corazón. Yo he visto padres que han hecho se han molestado por las cosas que han hecho su hijo, que han experimentado ataque al corazón. Empleados que han experimentado un ataque al corazón por cosas que han hecho sus jefes, que es injusta. Y no vamos a ceder a la ira, porque la ira trae serias consecuencias. Dice el autor, Dios es tardo para la ira. Dios es tardo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser como Dios. Dice aquí, él cita aquí en Éxodo 34:6, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Y cita el autor aquí en Números 14:18. Jehová tardo para la ira y grande misericordia, y perdona la iniquidad y la rebelión. Mire, hablando de la ira, yo me acuerdo que en una iglesia habían dos hermanas. Una trajo una profecía, no sé qué fue lo que dijo que iba a pasar en la iglesia o qué fue, no recuerdo. Y la otra trajo una profecía en contra a lo que estaba diciendo la otra hermana. No, que así dice Jehová, esto es así. Y déjeme decirle que la otra hermana, humillada por lo que dijo esta hermana, que ella no estaba hablando bajo el Espíritu Santo, sino bajo emociones, humillada por ser, ser humillada ante tanta gente en la iglesia, terminó con un arranque de ira, le cayó encima del hermano y las dos terminaron peleando en pleno culto en la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo usa todo esto. La gente se siente que sus emociones han sido heridas, han sido avergonzados, y de ahí le dan lugar a la ira, y vemos grandes consecuencias por consecuencia a las emociones negativas que desarrollan estas personas. Ahora vemos, dice el autor en la página 151, la manera correcta. Dice, o sea, de cómo uno puede lidiar con la ira. Dice, hay manera correcta para expresar nuestra ira. Dice aquí el autor citando Salmo 4:4, temblad y no pequéis. Y dice más adelante aquí, ¿cómo se logra esto? Él dice aquí, se logra meditando en el corazón, permaneciendo tranquilo, pensando en la justicia y confiando en el Señor. Ahora dice el autor que tenemos que tener cuidado cuando expresamos la ira, porque entonces pues la ira, dice mucha gente, se dice que a menudo que si no se deja salir la ira, ello nos va a devorar por dentro. Entonces pues yo creo sí que la ira acumulada hace daño a una persona, tiene consecuencias de problemas de salud mental, tristeza, depresión y otras
consecuencias de salud mentales que pueden traer a una persona, pero es importante nosotros pues buscar formas cómo expresar esas situaciones que son constructivas. Entonces aquí dice el autor: Dios quiere que neutralicemos nuestra ira y nosotros nos quedemos tranquilos y pensemos en Dios. Yo sé que eso no es fácil, uno pues dice, ok, pues voy a pensar en Dios en este momento. Yo que le digo a usted, piense mejor que usted le va a dejar a Dios para que Dios tome control de la situación. Y dígale a Dios: mira, yo no puedo, se me está haciendo bien difícil, esta persona pues está insoportable, me ha hecho mucho daño, me ha ofendido. Tú dices que mío es la venganza, yo te lo entrego en tus manos porque yo no quiero decir cosas que no son apropiadas, y que pues como cristiana pueda entonces hacer mi palabra daño y pues poner el evangelio de Cristo y que sea pues que no seamos luz, que vengamos a ser tiniebla a la vista del mundo. Entonces dice el autor aquí en Proverbios 29:11, lo cita, dice: el necio da rienda suelta a toda su ira. Y nosotros no vamos a ser como los necios, nosotros estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a decirle: Espíritu Santo, mira, esta persona me ofendió, me hizo daño, te pido que tú me ayudes a lidiar con esta situación. Ahora entramos en la página 152, donde dice el autor: desahogar la ira no resuelve el problema que usted tiene, puede ser que proporcione un alivio temporal, pero ¿sabes qué? Vamos a tener que lidiar con las consecuencias, cómo salió esas palabras, cómo herimos a esa persona. Entonces tenemos ahora que nosotros pedir perdón porque usamos palabras bajo un momento de ira, que ofendimos, y pues estamos hablando cosas que como cristianos, como personas, hijos de Dios, pues no estamos pendientes al testimonio que tenemos que dar. Entonces dice aquí el autor en la página 152, estamos todavía al principio, dice: no se ponga el sol sobre su cabeza. O sea, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está en Efesios 4:26. Dice: la ira es algo revocable. Ella puede durar días, semanas y meses. Dice: jamás debo de ir a la cama y jamás debo de ir a dormir enojado. Y dice: ¿por qué? ¿Por qué usted no puede ir a la cama enojado? Esta es la respuesta del autor. Porque si lo hace, se levantará enojado. Pero yo iré más allá, ¿ok? No es porque usted lo hace, se va a levantar enojado. Si usted viene en ese momento, usted muere, usted no se va a ir para el cielo. Si suena la trompeta y usted se acuesta enojado, mire, usted se va a ir porque usted no está guardando resentimiento, está guardando rencor, tiene enojo, y ese enojo es un pecado y Dios lo manda a perdonar. Es mejor que usted le diga: Dios mío, esta persona me ofendió, se me hace difícil, ayúdame a perdonar, reconózcalo. Pero no diga porque se va a levantar mañana enojado. Eso no es una buena razón. Porque su salvación está en peligro. Porque si Cristo viene mire, yo trabajé con ancianos 10 años. Habían ancianos que morían en sus sueños y no se levantaban al otro día. Y yo he escuchado de amistades familiares que han muerto en sus sueños. Usted no sabe si usted pueda morir por un ataque al corazón y se queda en su sueño toda molesto y enojado. Y al cielo usted no va si le da un ataque cardíaco y pues por la rabia y la ira que tiene. Eso, mira, no se vista que usted no va a ningún lado. Aquí se queda porque Dios es amor. Y en Dios el enojo y la ira no hay ningún lugar en el cielo. Eso se queda aquí. Y nosotros tenemos que hacer las paces aunque no duela. Reconózcalo, dígaselo a Dios: ayúdame, Señor. Pues la cosa es que tenemos que tener esto bien claro en perspectiva. Ahora dice el autor más adelante que dice aquí el autor: ¿qué ocurre si violamos este principio?
el de acostarse enojado. Está hablando de acostarse enojado, que usted se va a levantar enojado, y lo cual es verdad. Pero más que eso, usted sabe que su salvación está en peligro, que si usted no se levante al otro día, que usted y yo no podemos quedar en nuestro sueño y no ver el otro día. Por eso de que se va a levantar enojado no es una garantía. Nadie sabe cuándo vamos a morir. Tenemos la fecha de nacimiento y también tenemos la fecha de muerte. Ahora usted no la sabe, ni yo tampoco, pero porque no la sabemos, no vamos a pensar que nos vamos a levantar al otro día. Y él dice lo que le puede pasar a usted y a mí. Dice, 60-70% de las personas que están en los hospitales es debido a enfermedades causadas por razones emocionales. Entonces está entre eso, pues, la depresión, vamos a decir, ataque al corazón, todas esas situaciones que la gente experimenta por causa de la ira. Y dice, las emociones expresadas por un periodo de largo tiempo darán como resultado agitación física y psicológicamente. Y yo me acuerdo en mi trabajo, mi jefa fue un empleado que era colérico, era violento en cierta forma, alguien pronto para enojarse. Le llamó la atención, pero ella sabía cómo esta persona era. Ella le llamó la atención y se quedó tranquila. La persona se molestó tanto que la insultó a la jefa porque no estaba de acuerdo con lo que le dijo, que le dio un ataque al corazón frente a mi jefa y tuvo que venir la ambulancia y llevárselo al hospital. Mire, no importa, aunque sea algo injusta, una acción injusta, quizá algo que usted vea que en su trabajo eso no era justo lo que le hicieron, no vale la pena molestarse. El trabajo va a estar ahí, la gente va a estar ahí y usted va a estar entonces en el hospital con un problema cardíaco. Y la persona que padece del corazón tiene la probabilidad de seguir padeciendo del corazón. Entonces, pues nosotros tenemos que tener cuidado, cuidar nuestra salud, no dejar que nada nos altere, estar tranquilos, porque estamos cogiendo el riesgo entonces de afectar nuestra salud. Entonces, pues vamos a poner todo en las manos de Dios. Dice aquí, el autor continúa aquí hablando de un compañero. Dice que no se le puede olvidar una historia que escuchó, que trajo una trágica muerte en un trabajo. Dice, había un hombre de un carácter tranquilo, noble, era una persona pues una buena persona. Pero un día, en un tiempo, él pensó que ya pues el tiempo de la promoción, él merecía un ascenso. Y él cuando vio que el ascenso se lo dieron a sus compañeros y no a él, que él lo merecía, quizás por su trabajo, él se molestó y él le dijo a la esposa que de ahora en adelante, desde que le dieron el ascenso a sus compañeros, ha sido una persona totalmente diferente, porque él vio la injusticia. Estoy en la página 152 en el último párrafo. Entonces, un día este hombre, molesto, porque ya le dio lugar a la ira, estaba molesto, vino la raíz de amargura que tomó lugar. Entonces un día fue a ese trabajo armado y mató a 4 personas, dejando a una persona paralizado de por vida. Entonces vemos aquí la consecuencia de lo que hace una persona airada. Vemos la trampa de la ira, lo que hace el diablo. El diablo usa esta emoción para causar daño, devastaciones en la familia. Vemos en las noticias padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres. Vemos los empleados que matan a su jefe. Esto es algo muy triste que lo vemos. Vemos estudiantes que van a la escuela armados para matar a aquel estudiante que le estaba burlando y haciendo daño y menospreciando. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado de no darle lugar a la ira y a discernir los pensamientos que pone el diablo en referente a la venganza. Entonces aquí en la página 153 el autor dice, ¿cómo resistir a la ira? ¿Cómo podemos manejar y controlar la ira?
¿Cómo podemos bregar con la ira de una forma justa y cristiana? Entonces el primer punto que recomienda para terminar dice, reconozca que la ira es pecado, que la ira no proviene de Dios, que la ira es carnal, esto no va de acuerdo con los planes de Dios. Entonces nosotros tenemos que, dice aquí el autor más adelante, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso está, cita Santiago 4:17. Usted sabe que la ira es pecado y si no lo hace va a estar en pecado porque tiene que deshacer la ira. Perdón, la alergia de estación. Entonces dice aquí, el próximo consejo es confiese el pecado delante de Dios. Reconozca que usted pues le ha dado lugar a la ira y dígale, Dios mío, mira, ayúdame. Y cita 1 de Juan 1:19. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, con esto en mente, ay, Dios mío, perdóneme, la estación, la alergia, ay, Dios mío. Ok, entonces dice aquí, el próximo punto y el final es, ore para que Dios le quite esa impulsividad y usted tenga control sobre sus emociones. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidados y vamos a estar alerta porque usted sabe que el diablo viene a matar y a destruir y va a usar todo lo que sea posible para hacer daño. Y dice también el punto número 4, dice, aliméntese de la palabra de Dios, llene su mente de pasajes bíblicos para resistir los pensamientos que le traiga el diablo a su mente. El punto número 5 dice, no sea vencido y no se rinda ante estas situaciones. Preséntelo todo en las manos de Dios. Dice el punto número 6, busque un amigo de confianza con quien hablar. Busque a alguien con quien usted pueda hablar y expresar cómo usted se siente. Número 7 dice, busque libros que les puedan a usted explicar y pues hablar lo que es la ira y las consecuencias de esto. Y déjame un segundito. Perdón. Entonces pues vamos a buscar pues dirección divina y que Dios nos dirija pues en todas estas situaciones que se presenten. Como le dije, la ira va a estar con nosotros, nos vamos a encontrar con situaciones difíciles, sea quizás en nuestros trabajos, con nuestros familiares, gente que van a desafiar la autoridad, gente que nos van a abusar, se van a aprovechar, gente que no, usted se va a sentir valorada, que le van pues a hacer daño, van a usar palabras para herir sus emociones, gente pues que el diablo va a usar para hacerle usted enojar y que le dé lugar a la ira. Y pues vamos nosotros a tener cuidado y a discernir los planes del diablo y a mantenerlo en control. Y con esto concluye el autor, la ira le impedirá vivir en paz consigo mismo y con Dios. ¿Ok? Entonces vamos a optar a mantenerlo en control, en calma y a entregarle todo al Espíritu Santo. Y si usted está enojado porque alguien le ha hecho daño, pues póngale la mano de Dios. Acuérdese que hay que perdonar porque usted y yo lo necesitamos y nuestra salvación depende de eso. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Bye.